más. Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan. Al fin regresamos a nuestro estudio. Comenzamos el capítulo 9 hace unas semanas atrás. La primera parte del capítulo 9 vimos que Jesús sana a un ciego desde nacimiento. Aquí el título dado en hoy día, vamos a enfocarnos del versículo 13 al 41, y el título dado aquí es espiritualmente ciego. Comenzando en el versículo 13, ¿ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. A él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decéis que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahí terminamos, favor, tomar asiento. Espiritualmente ciego es el título dado aquí. Y te voy a decir, la necesidad más grande que el hombre, la humanidad tiene, es poder ver. Es el poder ver. De mirar, fíjate, y te voy a cambiártelo aquí. No nomás ver lo físico, pero ver en lo espiritual. Es de poder ver la necesidad de Jesús en mi vida. Hay tantos alrededor de nosotros que no pueden ver esta necesidad. Ellos piensan, porque tienen su vista natural, que esto es lo suficiente. Pero esas personas, te voy a decir, están muy equivocadas. Ellos son los que están verdaderamente espiritualmente ciegos. Y si miras, hablé de la pandemia hace ratito, mira las cosas
a través de los ojos espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Si podemos ver al Señor a través, en todas nuestras circunstancias, Él nos sostiene. Pero muchos están viendo solamente con los ojos físicos, están viendo toda la televisión, están viendo todo, y el temor les entra. Temor no es de Dios. No tenemos un espíritu de cobardía, pero de poder en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver este capítulo en esta manera, con 2 puntos. Primeramente la interrogación, que es el versículo 13 al 34 que acabamos de leer. Y luego lo vio y lo aceptó, versículo 35 al 41. Comenzando con el primer punto. Fíjate, el versículo 13 nos dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Quién lo llevó? Estos fueron los religiosos, sus vecinos. Y los que antes lo habían visto. Estas son las personas que tienen su religión y al mismo tiempo tienen temor. Pero te voy a decir, no es temor a Dios, es temor a su religión, a sus mismas creencias, porque en realidad no saben qué creer. Tenían temor de los líderes religiosos. La gente no sabía qué creer porque sus líderes, en vez de ser guías para ellos, se abusaban de ellos, los manipulaban. ¿Con qué? Con el torcimiento de las escrituras, tanto con las reglas, las leyes que ellos habían implementado. Y dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Un hombre, este hombre que había sido ciego. Te voy a decir, yo creo que él estaba impuesto ser abusado por las personas. Aquí se encuentra en las manos de sus propios vecinos, tanto como un títere. Lo están manipulando, lo están moviendo, lo están llevando. Y lo llevan ante los fariseos para que ellos también se abusen de él. Y qué curioso, ponte a pensar. Nadie lo había tomado en cuenta a este hombre antes que este día. No fue hasta el día que Jesús lo vio y lo tocó que ahora sí lo están tomando en cuenta. El versículo 14 nos dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Sabemos que a través de nuestros estudios, los últimos estudios, los capítulos que hemos visto, el odio para Jesús seguía creciendo. Ese odio comenzó cuando Jesús sanó al paralítico en Betsaida en el día de reposo. Regresamos a Juan 5:18, nos dice así: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, Dios en carne, ellos lo vieron tal como es, entendieron lo que estaba proclamando y aún no estaba observando el día de reposo. Y aquí vemos aún una vez más que Jesús sanó al ciego ahora en el día de reposo. Por esta razón los fariseos atacan ahora el que es ciego. ¿Por quién? Porque no tienen a Jesús enfrente de ellos. Pero tienen al ciego, y es lo que vemos aquí en estos versículos 15 al 17. Fíjate, el versículo 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y
no pierdas vista, hay que entender el punto de este versículo. Ellos querían saber cómo había recibido la vista. Entonces no estaba en cuestión si había recibido la vista. O sea, no hay duda de que esto fue un milagro. Ellos simplemente querían saber cómo lo hizo. Perdieron ellos vista. ¡Qué gran milagro! Ahora, este varón, esta persona que era ciega antes, no sabía nada de Jesús, solo que se llamaba Jesús y que era un hombre. Pero te voy a decir, así es como comienza a crecer nuestra fe, en el conocimiento de este hombre, y va creciendo. Oyó en Jesús. Recuerda que no podía ver, pero oyó. Sabía que era un hombre y que era Jesús. Y dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El hombre les dice, les cuenta del lodo y que se lavó. Es la razón que veo. ¿Qué más te puedo decir? El versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Fíjate, algunos de los fariseos, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Los líderes religiosos habían hecho muchas reglas, leyes sobre lo que se podía y no se podía hacer en el día de reposo. En Jeremías 17:22 nos dice así, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ahora, ellos tomaron y le pusieron más carga y más carga. Habían hecho más de 35 reglas de lo que no se podía hacer en el día de reposo. Fíjate, no podías cargar una carga de casa en casa. Así que podías llevar 15 pies. Ahí vas con la carga de 15 pies, ahí la bajas. Te subes otra vez, otros 15 pies. Y ahí vas, 15 pies, no la llevé de casa en casa. No estoy trabajando. Fíjate, no te podías ver en el espejo en el día de reposo, porque si te mirabas una cana, te la ibas a sacar. Y era considerado trabajar. No, ya estuviera calvo yo para este tiempo, no, pero bueno. Eso era considerado trabajo. Y te voy a decir, fíjate, el trabajo... Aquí vemos primero, el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo. Hizo lodo. Los líderes religiosos decían que podías escupir en el día de reposo, pero tenías que escupir sobre una piedra, no en la tierra. ¿Por qué? Porque hacías lodo. Y si hacías lodo, estás trabajando. Es prohibido trabajar en el día de reposo. Y esto es tan ridículo. Pero era como ellos enseñaban. Segundo, aquí vemos el trabajo, no podías sanar en el día de reposo. No podías sanar en el día de reposo. Ellos decían, si encuentras a alguien que tiene una pierna quebrada, le puedes ayudar para prevenir que se le haga peor, pero no puedes hacer nada para mejorar la situación o la persona. Increíble. Tercera, pero en escupir también se prohibía si lo ibas a usar como medicina. Porque todos sabían que la saliva se podía usar como medicina. Y medicina no se podía usar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso era trabajar. Ellos habían llenado el día de reposo con tantas reglas que uno en realidad no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque en hacer algo ibas a quebrantar la ley.
Y uno dice, qué ridículo. Pero no hay tanta diferencia hoy en día. Hoy en día hay iglesias que también le ponen un yugo de reglas a las personas. Que solo puedes usar cierto tipo de ropa. Solo esta clase de material. Solo puedes usar camisas de manga larga todo el tiempo. El pelo solamente lo puedes usar de esta manera. Solo puedes usar cierto instrumento en la iglesia porque otros instrumentos no son permitidos. Llega hasta el punto, y se me hace increíble. En ciertas religiones, en ciertas iglesias, sectas, para poder viajar le tienes que pedir permiso al pastor. Tienes que llegar a donde vas a llegar, te tienes que presentar con el otro pastor allá. Este es un yugo muy pesado de leyes y reglas de hombres. No es lo que Dios ha creado. Esto es del hombre. Tener que pedir permiso para ir a visitar familia, para ir a visitar otra iglesia. ¡Qué ridículo! Así que vemos lo que ellos estaban haciendo, pero no está tan lejos de lo que pasa aún hoy en día. Y muchos se permiten ser manipulados en esta manera. Y te voy a decir, Jesús vino para librarnos de este yugo. El yugo de la religión. Nosotros no somos religiosos, tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Muy diferente. Pero ellos decían, aquí en la escritura, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede uno hacer milagros, hacer algo bueno y confundirlo con algo malo? Y había disensión entre ellos. Y te voy a decir, donde está el Señor Jesús y hay incrédulos presentes, siempre va a haber división. El creyente y el incrédulo. Va a haber los que han puesto su confianza en Dios y los que no. Y siempre va a haber los que rechazan sus señales y los que creen por las señales. Y te voy a decir, esto se ve en relaciones hoy en día. En los matrimonios, cuando uno es creyente y el otro es incrédulo, siempre hay disensión, hay controversia, hay problemas. Entre amigos, en familia. Cristo vino a dividir. El versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces volvieron a decirle al ciego, fíjate, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y lo que le están preguntando aquí es, ¿qué es tu opinión de Jesús? ¿Qué opinas de él? Ellos querían que su fe fallara. Querían ver si lo acusaba a Jesús ¿de qué? De no observar el día de reposo. Oh, tienes razón, no lo hubiera hecho este milagro, no me hubiera dado la vista porque fue día de reposo. Ridículo. Pero fíjate lo que dijo él. Y él dijo que es profeta. Todavía Jesús, lo ve a Jesús como un hombre, pero ahora lo ve como un hombre de Dios. En el ver, en el aceptar lo que Jesús ha hecho en este milagro, toma nota que su fe va creciendo. Vio que era un hombre, sabía que era un hombre, se llamaba Jesús. Ahora lo declara y dice que es un profeta, un hombre de Dios.
no les gusta lo que está diciendo. Lo han atacado a él. ¿Ahora qué van a hacer? Van a atacar los padres del que era ciego. Fíjate el versículo 18 al 23. El versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjate, todo el pueblo a este punto está hablando de este hombre. Y aquí vemos a los que no querían creer. Tenían duda. No es cierto. Y te voy a decir, qué lástima nos da cuando hay personas que no quieren ver y menos creer. El versículo 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjate. Se me hace chistoso a mí. Todos han dicho, pues este es. Claro que sus padres iban a saber si nació ciego o no nació ciego, ¿no? Versículo 20 y 21 dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Pregúntale a él, ya tiene edad, ya es un hombre. ¿Por qué me quieres preguntar a mí? Pregúntale a él. Aquí vemos la madre de este ciego. Fíjate, en vez de estar encantada de la vida, gozándose y dando gracias a Dios por este gran milagro, ella se hace para atrás con su esposo por el temor del hombre en vez de tenerle temor a Dios. Y es lo que se está pintando aquí. Muchos hay veces se hacen para atrás por el temor a qué, en vez de tenerle temor a Dios. Versículo 22. Dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos. Ahí está. Le tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían miedo a los judíos. Aquí debería de haber gozo en lo que Jesús había hecho, pero tenían miedo por los religiosos. Y es lo que la religión nos hace. Nos roba del gozo de Jesús. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjate, ellos tenían el entendido que si te sacaban de la sinagoga, era igual que como si habías dejado a Dios. Este es el mismo temor que muchos tienen hoy en día. Dicen: es que no quiero ofender a mi familia. Mi familia, pues es su religión y no la podemos dejar. Es lo que mis abuelos creyeron, es lo que mis padres creen, pero es la verdad. Es el mismo temor. El mismo temor de pensar que estás dejando a Dios. Pero entiende esto. Jesús es Dios. Él es el Dios verdadero. El versículo 23. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntale a él. Qué lástima, especialmente como cristianos, cuando uno le tiene más temor al hombre que a Dios. Y aquí, donde nos dice: por eso dijeron sus padres, por eso. Esto me hace creer que ellos sabían
que Jesús lo había sanado. Pero el temor del hombre, por el temor del hombre, lo negaron. Atacaron al varón que era ciego, atacaron sus padres. ¿Qué nos falta? Que van a atacar al Señor Jesús. Versículo 24 al 34. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Quieren ver si él va a cambiar su historia a través de la presión. Y le dijeron, da gloria a Dios. Esto es como hoy en día. Cuando uno va a la corte, te hacen poner ¿qué? La mano sobre la Biblia. Y te hacen prometer que vas a ¿qué? Decir la verdad y toda la verdad. Ellos están haciendo lo mismo con él. Da gloria a Dios. Tanto como en el caso en Josué 7:19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Dale gloria a Dios. Esta es tu oportunidad de ¿qué? De hablar la verdad. Y fíjate lo que ellos dicen. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sabemos? ¿Sabemos? Ellos declaran que saben la verdad, que no hay duda, que estamos seguros que este hombre, Jesús, es pecador. Lo están atacando al Señor. Nosotros sabemos que es pecador. Ellos saben que es pecador porque ha sanado un hombre en el día de reposo. ¡Wow! Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria al Señor. Fíjate, le respondió, si es pecador no lo sé. Aquí podemos nosotros aprender algo acerca aún de nuestro propio testimonio. Hay personas que siempre quieren alegar con uno. Tienen ideas, llegan a conclusiones, llegan a ideas tan absurdas y quieren alegar. Si Dios es tan grande, Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar. Se ponen a alegar. Adán y Eva fueron los primeros hombres, pero tenían un ombligo. ¿Para qué? Cosas tan ridículas que personas se quieren alegar. Cosas que en realidad no tienen importancia. Yo creo que nosotros podemos contestar tanto como este hombre. No lo sé si Dios puede hacer eso o no lo puede hacer. Pero lo que sí sé es que no lo conocía. Y ahora sí lo conozco porque vive en mi corazón. Pero muchos se quieren ponerse a alegar y contemplar ideas de que no tienen importancia. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Qué opinas tú? ¿Sí o no? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No me preguntes ideas de la filosofía. Lo único que sé es que ahora veo. En realidad, es todo lo que nosotros tenemos que saber. Saber que ahora vemos, que tenemos vista. Sé que Él ha cambiado mi vida y ya no soy igual. Amén. Versículo 26.
Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo digo, pues, ¿qué no pueden entender? Pero es que no ven. Solo creen que ven. Esa es la religión. Creen que ven. El versículo 27 les dice así. Él les respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Fíjate. Ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? El que era ciego puede ver que el único interés que ellos tenían es el oír lo que ellos quieren oír. Pero lo que no quieren es oír la verdad. Es como el dicho, no me entendiste, pero rete bien que le acomodaste, ¿verdad? Y luego es más, hasta lo quieren acomodar para su propio beneficio. Yo creo que a este punto, este hombre ya debe haber estado fastidiado. Ya está hasta el copete, con las mismas preguntas. Le seguían preguntando lo mismo. Y al fin les contestó, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Quizás todas estas preguntas que me estás preguntando es porque ustedes mismos ya se quieren convertir. Quieren saber la verdad. Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Le injuriaron, lo afrentaron, lo insultaron, porque ellos tomaron ofensa con lo que él acaba de decir. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En afrentando, fíjate, al hombre que era ciego, lo que en realidad hacían era decir, están diciendo, rechazamos a Jesús, nosotros creemos en Moisés. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero al respecto a ese, fíjate, a ese, no sabemos ni de dónde sea. Moisés sabemos que él hablaba por Dios, pero Jesús no lo reconocemos. Es lo que están diciendo. A ese no sabemos de dónde sea. Cuando uno no quiere aceptar, te voy a decir, puede usar muchas excusas, muchos pretextos. Pero lo podemos entender así. No queremos saber de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjate, este hombre puede entender las cosas. Lo lógico es que solo Dios puede abrir los ojos de un ciego. Solamente Dios. Amén. Y si solamente Dios puede hacer eso. Dice, nací ciego, este hombre me dio la vista. ¿Qué? ¿Están ciegos? ¿Qué no pueden ver lo que Dios ha hecho? Fíjate. No, pero es que ha de haber sido la materia en el lodo. ¿De dónde fue ese lodo? ¿No? Vamos a encontrar ese lodo para... La gente, te digo, se enfoca en cosas en realidad que no tienen importancia. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjate, sabemos que Dios no oye a los pecadores. La primera oración que Dios quiere oír de nosotros es: Dios, reconozco que soy un pecador y te necesito. Perdóname mis pecados. Sé
que necesito un Salvador, y ese Salvador eres tú, Señor Jesús, el único. Jesús, yo creo en ti, la obra que hiciste en la cruz por mí. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te invito a mi corazón. Es lo que el Señor quiere oír. Uno que tiene temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios para poder hacer una oración tanto como esta. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí vemos que Dios oye las oraciones de los que lo han aceptado y creen en Él en fe. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Salmos 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No está escrito otro ejemplo como este. Es el único que ha nacido ciego, pero Jesús le ha dado vista. Versículo 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué no han tomado cuenta de cuánto ha crecido la fe de este hombre? Fíjate lo que ha proclamado. En este versículo vemos que ahora ve a Jesús como que uno enviado por Dios. Ha venido de Dios. Verdaderamente su entendimiento ha crecido mucho. 3 cosas que podemos aprender de este hombre que era ciego. Primero, tenemos que compartir, hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero muchos dicen, lo único que tengo que hacer es dejar que mi luz brille. Pero a la misma vez hay que compartir la razón que esa luz existe en nosotros. Versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjate, este es el orgullo que existe en la religión. Cuando dicen naciste en pecado, lo ven así. ¿Por qué? Porque él había nacido ciego. La razón que está ciego es porque fuiste pecador. 2. Una cosa que podemos aprender de este hombre ciego. Debemos de esperar conflicto. No estés sorprendido cuando tengas conflicto. Espéralo. Él miraba a Jesús como enviado por Dios al principio. Recuerda que lo miraba como un hombre, después como un profeta, uno enviado por Dios. Y ha llegado al punto de su vida que lo puede ver y aceptar como el Mesías. La razón, porque ahora él sabe quién es. No hay uno tan ciego como el que no quiere ver. ¿Qué hicieron? Lo expulsaron. Ellos, siendo hombres, lo expulsaron. Pero el verdadero Dios lo recibió. Te voy a decir, a través de los años ha habido personas que llegan aquí con nosotros, lastimados, porque otra iglesia, los líderes, el pastor, me expulsaron. Y no porque estaban en pecado, pero por algo absurdo, algo ridículo. Ellos son hombres. Pero te voy a decir, Dios nos recibe. Este es el tercer punto. Dios no nos abandonará. No estaremos solos
cuando vienen las presiones de la vida, cuando vienen esas presiones sobre nuestro testimonio, ¿en quién creemos? Dios no lo abandonó. Fíjate lo que dicen los versículos que siguen. El segundo punto, lo vio y lo aceptó, versículo 35 al 41. Versículo 35 dice así: oyó Jesús. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? Jesús oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oyó Jesús. Jesús siempre oye. Siempre oye. Cuando pasamos o pensamos que nadie nos oye, cuando nos sentimos solos y destituidos, Jesús sabe y Él nos oye. Y hallándole. Hay que notar, ¿quién fue a buscar a quién? Y hallándole, el que fue herido por los hombres, el que fue herido por la religión y los religiosos, el Señor fue y lo halló. Le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué le está preguntando? ¿Crees en el Mesías? ¿En el que viene a librar al hombre del pecado y la muerte? ¿Crees? ¿Crees es poner confianza en qué? En la verdad. Tenemos que recordar el propósito de este libro de Juan, del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Crees en Jesús? Tendrás vida en su nombre. Tenemos vida en su nombre. ¿Temor? ¿A la religión? ¿A la hombre? ¿A los hombres? ¿A una enfermedad? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo 36, respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Recuerda que él nunca había visto a Jesús. Nunca había visto nada más, pero no había visto nada. Pero este hombre, te voy a decir, es tan simple, tan sincero. Él dice: nada más dime quién es para creer en él. Esta es la fe de un niño. La fe de un niño. Versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Jesús, Él está declarando aquí: yo soy. El mismo yo soy del Antiguo Testamento. El Alfa y el Omega, el Mesías, el Redentor. Jesús no lo puede hacer más claro en decir: le has visto y el que habla contigo, Él es. Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. ¡Wow! Y esto fue todo lo que se tuvo que decir. Declarar: creo. Reconocerlo como Señor y adorarlo como su Salvador. Solo Dios es digno de recibir adoración. Solo Dios puede recibir adoración. Jesús no lo para aquí. Jesús acepta. ¿Por qué? Porque es Dios. Hoy en día hay personas que tienen que hacer la decisión entre Jesús y familia, o entre Jesús y la religión y sus tradiciones. El que era ciego escogió lo que tenía más importancia.
lo que es eterno. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjate, dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo. Para juicio. Jesús es el que ha venido a dividir. Él divide entre el que cree y el que no, el incrédulo. Y hay cristianos que dicen que creen, pero sus acciones me dejan rascando la cabeza. La razón que Él ha venido es para salvarnos, salvación. Pero el resultado es el juicio. ¿Por qué? Porque muchos lo rechazan a Él, rechazan la salvación. No quieren creer, no aceptan. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos se iban a salvar del juicio de Dios. Versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decéis vemos, vuestro pecado permanece. Fíjate, proclamas decir que ves, que crees, y tus acciones no dicen eso. Pecado. No tendrías pecado, más ahora porque decéis vemos, vuestro pecado permanece. Si fueras ciegos no tendrías pecado. ¿Estás ciego? ¿Qué no puedes ver tus pecados? Pero si solo reconoces tu condición y pides perdón por tus pecados, se te pueden perdonar. Mas ahora porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Lo que estás haciendo, estás declarando que eres justo, que estás justificado por tus propias acciones, por tu religión. Tus pecados permanecen. La única manera que podemos ser justificados como si aún nunca hubiéramos pecado es por fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la aplicación aquí? Deja preguntarte primero: ¿estás más interesado en tu religión? Mira lo que las Escrituras nos declaran. En Jesús y solo en Jesús hay salvación. Solamente en Él. 2, si eres salvo, tenemos que compartir a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Ve, espera el conflicto. Si eres obediente, vas a tener conflicto y pruebas. No te sorprendas cuando pases por ellas. Esta es una gran prueba que todos estamos pasando. Pero la vas a pasar, hasta quizás posiblemente de panzazo, pero la vas a pasar. ¿O te has hecho para atrás y la vas a reprobar? Reconoce que Dios no nos abandona. Él siempre está con nosotros. 3. No hay que estar ciegos. Acepta a Jesús como Salvador y hay que ser obedientes a su llamado. Amén. Hay que ponernos de pie. Normalmente los invitara a que pasaran a orar. Pero ahorita en este momento, baja tu rostro ahí donde estás. Yo no sé tu necesidad. Yo no sé cómo te encuentras en este día. Miro alrededor y miro a muchos conocidos. Mi petición es que verdaderamente conozcas al Señor como Salvador. Si no lo conoces, ven a hablar conmigo después. Pero en este momento, yo no sé tu condición, no sé lo que estás pasando. Voy a orar. Si necesitas oración, levanta la mano ahí donde estás. No sé tu necesidad, pero yo puedo orar por ti en este momento. Pase lo que pase.
Señor, gracias por mis hermanos que están levantando sus manos. Usted conoce sus necesidades. Usted sabe lo que están pasando. Usted es tan fiel, Señor. Usted nos oye como hemos visto aquí en este día. Oye los sufrimientos de sus siervos. Ayúdenos en este día, Señor. Pido por mis hermanos, por su salud, por sus familias. Todos los que están en casa en este día levantando su mano, Señor, porque se encuentran enfermos. Pedimos por ellos. Señor, pido que traiga sanación a nuestros cuerpos, pero más importante, a nuestra vida espiritual. Permítanos ver las verdaderas cosas que están pasando alrededor de nosotros, en lo espiritual. Ayúdenos a caminar por fe y no por vista. Nos rendimos ante usted y le damos toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.